Bendecimos al Altísimo. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamo Israel beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito sea Yahweh, que enseña Torah a su pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Vamos a abrir las Escrituras, acompáñenme a Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Aquellos que gustan tomar nota, vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Repito, Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 21. ¿Lo tienen? Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han ayudado más para el progreso de las buenas nuevas, de tal manera que mis prisiones por causa del Mashiach son ya bien conocidas en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos en el Eterno, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven a hablar con denuedo la palabra sin temor. Algunos en verdad aún predican a Mashiach por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad, por amor, reconociendo que estoy puesto para la defensa de las buenas nuevas. Pero aquellos predican al Mashiach por rivalidad egoísta, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todos modos, por pretexto o por verdad, el Mashiach es anunciado, y en esto me regocijo y me regocijaré, porque sé que esto me resultará en liberación por medio de vuestra oración y la suministración del Ruach de Yeshua el Mesías, conforme a mi profunda expectación y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, también ahora el Mashiach será engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida, sea por medio de la muerte. Porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Palabra del Eterno. He querido iniciar la lectura de esta porción donde la carta a los Filipenses, Shaul habla del resultado de las tribulaciones, ¿verdad? Y es importante resaltar, sobre todo en esta noche, realmente el valor de la libertad, porque recuerden que Pesaj es sinónimo de liberación. No es solamente sinónimo de perdón, ¿sí? Y digo perdón porque de alguna manera, si usted conoce la historia bíblica, sabe que lo que se hizo fue pasar por alto y de alguna manera también rescatar, ¿no?, la gracia, el favor inmerecido de parte del Eterno para su pueblo. ¿Qué es la libertad? Como bien sabemos, la libertad es la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, según su razón, según su voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Cuando hablamos de libertad, también hablamos de respeto y hablamos de responsabilidad. Es cierto que hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. Por ello se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero, sometido a las órdenes de otros o, como dijimos, bajo coacción. Decíamos que la libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual, pero también social. Por lo tanto, existe una relación
entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia en pro, es decir, a favor del bien propio y común. La libertad se opone a la opresión. Se caracteriza por oponerse a los sistemas de opresión creados por el ser humano para controlar, para manipular, para instrumentalizar a sus iguales. Se opone a la esclavitud, la servidumbre, ¿verdad? La manipulación, el chantaje, la amenaza, la vigilancia constante. La libertad implica autodeterminación, decidir por sí mismo acerca de sus intereses, opiniones y acciones. Y como es un derecho humano, se tiene que tomar como tal, porque es un acto de responsabilidad. La persona libre es responsable de sus propios actos y necesidades, pero también de la consecuencia o consecuencias de sus acciones para con los demás. Y es cierto que, aunque es un valor, también tiene límites. La libertad de una persona encuentra sus límites en el derecho a la libertad de los otros. El ejercicio de la libertad no nos exime de la obligación de atender nuestras necesidades básicas. Y sí, es cierto que gracias a la libertad podemos expresar nuestras ideas y opiniones en público, ¿no? Tener la educación que deseamos o seguir las creencias con que nosotros nos identifiquemos, por dar ejemplos. Pero yo leía Filipenses y comentamos lo de la libertad, ¿no? Porque en realidad Mashiach nos llamó a la libertad. Y déjeme decirle que se ha malentendido el concepto de libertad como tal, ¿no? Es cierto que la libertad conlleva el respeto, es decir, nuestra libertad no puede pasar por encima de la libertad de los demás. Por eso el respeto a las opiniones, a las creencias de otras personas es fundamental a la hora de practicar nuestra libertad. ¿Sí? Tener libertad implica usarla con responsabilidad. No consiste en hacer lo que se le antoje a uno, sino en elegir actos razonados y responsables frente a las consecuencias que tengan para nosotros y para los demás. Eso se llama una libertad responsable. ¿Por qué? Porque una libertad sin responsabilidad se lo cataloga como libertinaje. ¿Escuchó? Verte inmovilizado produce agobio, ¿no? Hay una sensación de impotencia que a veces conduce a la depresión. Muchas veces uno dice que no merece la pena seguir viviendo en esas condiciones. Y es lo que siente un preso en la cárcel o uno que ha quedado preso en su propio cuerpo. También lo siente una madre joven, atosigada por las demandas continuas de sus hijos. Lo siente un joven que sufre acoso escolar, cualquier persona. La cárcel puede asumir otras dimensiones. Puede ser la cárcel de una enfermedad, la cárcel de una familia disfuncional. Las rejas pueden ser una serie de circunstancias que acaban condicionando el futuro. Un accidente, un despido, una traición, un divorcio, la pérdida de una amistad, la muerte de un ser querido. Puede ser un embarazo no deseado. A veces la incomprensión en el matrimonio o la falta de dinero acaba poniendo un fin a nuestra libertad. Cuando Shaul escribe a Filipenses, recuerden que él está en la cárcel, pero se siente libre por la relación que tiene con Mashiach. Y no es teoría estando en cadenas. Shaul sabe que nada ni nadie puede hundirlo. Pase lo que pase, su llamamiento se cumplirá y su vida habrá merecido la pena. Si aprendemos lo que significa esto de para mí el vivir es Mashiach,
También estaremos libres en cualquier tiempo, en cualquier lugar, aunque incomprendidos por la familia, traicionados por amigos, ignorados por mucha gente. La promesa bíblica es que, como dice Isaías 40:31, los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las de las águilas. La promesa tiene especial relevancia para los filipenses, ¿no? Su problema, a diferencia de las otras congregaciones del primer siglo, estribaba sobre todo en las murmuraciones, en las desavenencias entre los miembros. Y fíjense que Shaul, como buen líder, ¿no?, sabe que a veces discutimos cuando nos sentimos molestos, apresados por situaciones desagradables. Y bueno, lo cierto es que si los filipenses aprenden cómo vivir la libertad que tienen por el anuncio de la palabra, cada uno estará tranquilo de corazón y vivirán en paz los unos con los otros. Y así será nuestra experiencia también, como dice Isaías, ¿no?, para que levantemos alas como las águilas. La libertad suele definirse como la posibilidad de escoger cualquier camino, como decíamos al inicio, sin coacciones externas. Uno se para delante una bifurcación en el camino y opta libremente por un lado u otro. Decía Cicerón, la libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo. Y en el ámbito público, la libertad suele plantearse como una libertad de expresión, de prensa, una libertad de asociación, incluso una libertad religiosa. Para mucha gente, la democracia se fundamenta en el derecho de elegir, ¿no?, a gobernantes para que estos gestionen los recursos y solucionen los problemas del pueblo, de la nación. Aunque la democracia no se practica en todos los lugares, se ha forjado un consenso mundial a favor de la democracia como un modelo, digamos, político deseable. El menos malo entre todos los posibles. Y la libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría de los hombres le tienen miedo. Surgen varios problemas con este concepto de la libertad. Cuando el pueblo de Israel tuvo que llegar al punto de salir de la tierra de Egipto, y ya lo hemos explicado en otros estudios, muchos tuvieron miedo. El nacer en un hogar de esclavos y que te golpee la puerta un día la oportunidad de la libertad, de ser libre, muchos no lo entendieron y no pudieron salir. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no salieron todos los hebreos de la tierra de Egipto? No, lo cierto es que no salieron todos. Salieron gran parte, ¿no? Pero muchos dijeron, yo estoy bien así. Yo nací para ser un esclavo. Yo nací para ser un cómodo. Yo nací para no mover un dedo. Y en realidad ya me acostumbré a vivir en este sistema de esclavitud y de estrechez. Y surgen varios problemas con este concepto de la libertad. Uno tiene que ver con la manera en que la realidad está constituida. Hay leyes de la física que, por ejemplo, condicionan la libertad de todos los seres vivos. Un hombre no tiene libertad para volar, por ejemplo. No tiene libertad para transportarse, telequinéticamente, ¿no?, de un rincón del planeta a otro a voluntad. El universo funciona de una manera y no de otra, y tenemos que adaptarnos a ello. Otro aspecto de esta cuestión es que nadie tiene libertad para ser enteramente bueno todo el tiempo, ¿sí? Hay algo dentro de nosotros que nos empuja hacia las cosas que no convienen, a no ser que obviamente exista una intervención divina en el corazón para contrarrestar esa ley de la gravedad moral, vamos a llamarle de esta manera. Y al mismo tiempo existe un dispositivo ético interno en todas las personas. La Biblia lo llama la conciencia.
Y es un aparato complejo, formado en parte por conceptos innatos y comunes a todos los seres humanos y en parte por la enseñanza de padres y tutores en la cultura que uno haya crecido. La conciencia también se modifica por los hábitos de la persona. O sea, se puede sensibilizar o se puede cauterizar. Nadie tiene la última palabra sobre las circunstancias de su vida. Hay muchas cosas que tenemos que aceptar y trabajar con ellas como si fuera con lo que nos toca jugar, digamos. Nos viene dado el hecho de ser hombre o mujer, la familia, la cultura en que nos hemos criado, el cuerpo que tenemos, las habilidades que poseemos. No hemos elegido nacer en este lugar y en este momento. Es un hecho que viene dado, ¿no? Pero otro principio es que aunque estemos libres para escoger muchos comportamientos, no tenemos libertad para elegir las consecuencias de ellas, ¿sí? Si una persona se dedica a comer dulce día y noche, indefectiblemente, ¿qué le va a pasar? Va a engordar, ¿no? Y elige su estilo de vida, pero las consecuencias son lo que son. La persona que fuma, ¿qué pasa? Termina con cáncer de pulmón. El que corre más de la cuenta en carretera, ¿qué pasa? Termina pagando multas, ¿no? Siempre vienen consecuencias. Y a la inversa, los comportamientos positivos suelen dar también consecuencias positivas. El que estudia, por ejemplo, una carrera, a veces termina doctorándose y consiguiendo un buen empleo. O sea, una mejor calidad de vida. El que trabaja honestamente, sin trampas, sin mentiras, dormirá más tranquilos por la noche, ¿sí? El que sabe ser un buen amigo acabará teniendo más amigos. Claro, se puede proponer otra definición de la libertad, una definición que engloba más que la elección de ciertos comportamientos. La verdadera libertad podría ser algo en el corazón, en que dentro de los confines de las circunstancias dadas, uno tiene la certeza de seguir avanzando en un llamamiento, por ejemplo, que has recibido de parte del Eterno. Si has creído en Mashiach, entonces tienes un llamamiento, tienes un propósito, estás por alguna razón. Y por ello, sabes que todas las cosas te ayudan para bien. Hay vitalidad en el alma, hay esperanza en el corazón. Sabes que pase lo que pase y hagan lo que hagan los demás, siempre serás intocable en 4 áreas. Número 1, identidad. Número 2, dignidad. Número 3, voluntad. Número 4, finalidad. La identidad porque uno sabe quién es. Sabe quién es. O sea, no tiene ese problema de que no sabe quién es y cuál es su llamado. Y uno tiene un propósito que nadie lo puede anular. La dignidad porque uno es consciente del valor como ser humano, un valor infinito porque el Eterno se ha fijado en nosotros y nos ha traído a este mundo, nos ha creado como somos y sabemos que nos va a usar para realizar cosas que ningún otro podría hacer. Por ejemplo, ¿no? La voluntad, decía, porque sigues libre para escoger tus respuestas a las cosas que la vida te depara. No puedes dominar sobre otros, pero sí mandas en tu manera de responder a cada situación. Tu voluntad. Y por último, la finalidad, porque uno sabe que el Eterno lo quiere usar para acercar bendición a otros, ¿no? Y es cuestión de hacer el bien, ayudar al prójimo, compartir el mensaje, escuchar a aquel que necesita. Son los frutos de la libertad. ¿Sí? Voy a leer un poquito más, hasta el verso 26, verso 22. Estoy en Filipenses 1, dice así. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, no sé entonces qué escogeré, pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de partir y estar con el Mashiach,
que es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario para ustedes. Y persuadido de esto, sé que permaneceré y continuaré ayudándolos a todos ustedes para vuestro progreso y gozo de la fe, a fin de que vuestra santificación en Yahshua el Mesías abunde a causa mía, por mi presencia otra vez con ustedes. Fíjese que la reflexión de Shaul sobre su situación en la cárcel llama la atención a varios niveles. Él afirma que todo el mundo, desde la guardia pretoriana hasta los vecinos de Roma, se han enterado de que está preso por su testimonio de Mashiach, no por ningún delito. Todo el mundo está convencido de su integridad como enviado, como predicador, digamos, y saben que la cuestión de fondo tiene que ver con su mensaje, no con actividades delictivas, no porque lo hayan encontrado asaltando y matando gente. No, su ejemplo al soportar injusticias en el nombre de Yahshua acaba convenciendo a los demás de su inocencia. La diferencia entre un cochino y un cordero se nota en la forma de morir. El cerdo chilla espantosamente en la matanza y el cordero avanza hacia el matadero sin protestar. ¿Sí? Por eso el carácter de la persona se manifiesta cuando sufre cosas duras, que son como pasar por una experiencia de muerte. El que las encaja con entereza, encomendando la causa al Eterno, da testimonio de una obra de Elohim en su vida. Nadie puede espetarle algo habrás hecho para sufrir de esa manera. Así fue el caso de Mashiach, ¿no? El centurión dio testimonio cuando vio cómo murió Mashiach. Dice Marcos 15:39, verdaderamente este hombre era el hijo de Elohim, dijo, ¿no? O sea, lo entendió. En segundo lugar, Shaul dice, los creyentes de Roma se están moviendo de una manera impresionante. Todo el mundo está anunciando las buenas nuevas. Algunos lo hacen estimulados por el ejemplo y la valentía de Shaul, quieren seguir sus pisadas, la perseverancia de Shaul les anima a confiar más en el Eterno y dedicar más tiempo y esfuerzo a anunciar el mensaje de Yahshua. Claro, viendo a Shaul, que se niega a renunciar a su fe, se dan cuenta de que nada merece la pena tanto como anunciar las buenas nuevas para que otros se salven. Otros reconocen a Shaul, están movidos por envidia, piensan predicar también para quitarle, digamos, esa aureola de famoso que ostenta. Quieren rivalizar con él, quitarle el puesto, sustituirle al frente del movimiento. Movidos así por pensamientos indignos, también dedican tiempo y esfuerzo a anunciar las buenas nuevas. El efecto neto es que todo el mundo está anunciando. Y esto, dice Shaul, me da alegría. En tercer lugar, Shaul afirma que sus experiencias le están formando el carácter. Su confinamiento y todo lo que ello implica, es decir, cadenas, vigilancia, comer y dormir mal, soledad, necesariamente resultará en su liberación. Sería mejor traducir la palabra sotería por salvación, ¿no? Porque Shaul no se refiere a su liberación de la cárcel. No tiene idea si le pondrán en libertad o no. Intuye que sí, pero no tiene seguridad de ello. Cuando habla de su salvación, se refiere a su transformación final, es decir, a esa metamorfosis de oruga en mariposa, para que me entiendan. Todo lo que le pasa sirve para formar el carácter de Mashiach en él y llevarle adelante en el proyecto de Yahshua para su vida. La oración de los hermanos de Filipos y la gracia del Eterno suple a través de su Ruaj. Todo colabora para obrar cambios grandes. Como el Hijo de Elohim aprendió la obediencia por lo que sufrió, así el espíritu del mismo Hijo, por eso Shaul se refiere al espíritu de Mashiach, forjará paciencia para seguir fiel a la voluntad del Eterno hasta las últimas consecuencias.
Lo que más preocupa a Shaul es poder terminar bien y dar un buen testimonio cuando le llamen a declarar, cualquiera que sea la sentencia del tribunal. En cuarto lugar, Shaul declara que cualquiera que sea el desenlace de su situación, saldrá ganando. Si le condenan a muerte, irá con Mashiach, y eso será muchísimo mejor, dice el verso 23. Si le absuelven, podrá seguir trabajando con los creyentes para su provecho y en la fe. La perspectiva eterna le convence de que, 1, las injusticias presentes realmente aumentan su testimonio. 2, su ejemplo de paciencia estimula a mucha gente a un mayor compromiso. 3, todas las experiencias duras forman su carácter para que llegue a ser como Mashiach en todo. Entonces la conclusión global es que todo ayuda bien, ¿sí? Todo es para bien. Por más incómodos que sean los detalles cotidianos, ¿sí?, esta leve tribulación momentánea, como dice 2 Corintios 4:17, no es mera teoría. Shaul está absolutamente convencido de ello y quiere contagiar a los filipenses con su esperanza tranquila. Entonces, Shaul desvela ese secreto detrás del convencimiento de que todo ayuda a bien, ¿no? Porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Cuando habla de un vivir, se refiere al motor de su existencia, aquello que da sentido a todas sus circunstancias y anima todas sus decisiones. Shaul dice, para mí el vivir es Mashiach, y esto revela que lleva tiempo meditando en la grandeza de Yahweh. Está tan lleno de las excelencias de Yeshua que no cabe otra cosa en su mente. Podría pensar, por ejemplo, en las promesas de un Redentor, ¿no?, a partir de Génesis 3:15, en los pactos que confirman la promesa, como el pacto con Abraham en Génesis 15. Shaul podría meditar en la grandeza de un ser compuesto de dos naturalezas en una misma persona. El Hijo era eterno, había bajado desde los cielos y volvería allí. Tenía poder para sanar, resucitar de la muerte. También era plenamente humano. Había nacido como un bebé, ¿no?, crecido desde pequeño. Pasaba hambre, pasaba sed, se cansaba, sufría dolor, conocía la soledad y podía morir en un madero. Los oficios de Mashiach podrían ser objeto de la reflexión de Shaul también, ¿por qué no? Yeshua reunía en su propia persona todos los cargos más importantes de Israel: profeta, sacerdote y rey. Como profeta servía de portavoz autorizado desde el reino de los cielos. Su palabra es verdad. No necesitaba echar mano de otras fuentes para la confirmación de lo que él enseñaba. En cuanto a la profecía de eventos futuros, su palabra se cumplía perfectamente. Como sacerdote, ya sabemos, ¿no?, mediador cualificado para unir al Eterno y los hombres. Presentaba el sacrificio perfecto, él mismo, intercediendo por el pueblo ante Yahweh. Abría para el pueblo el significado de la Torá y resolvía las cuestiones legales. Como rey, cumplía todos los tipos prefigurados en los jueces y reyes buenos. Tenía el derecho de reinar porque amaba la justicia y aborrecía la maldad, mientras vencía a los enemigos del pueblo de Elohim. Entonces, también se podría considerar los estados de Mashiach, ¿no?, su humillación y su exaltación. Había abandonado el reino de los cielos para encarnarse como un hombre, creció entre la pobreza y el olvido en un pueblo abandonado de Galil o Galilea, aprendió el oficio de carpintero. Sus hermanos no creían que hubiera nada especial en él. Y bueno, durante toda su obra luchó con la incomprensión de su familia, la oposición de las autoridades religiosas, la torpeza también de muchos seguidores y el odio de los gobernantes políticos. Al final fue apresado, condenado y ejecutado. Su exaltación, sin embargo, comienza en el madero,
cuando glorifica a la misma presencia divina, demostrando una lealtad absoluta a la voluntad de Yahweh. Luego, su exaltación consiste en la resurrección, la ascensión de Mashiach, ¿no? Y esa sesión a la diestra, como un sumo sacerdote, la promesa de su segunda venida, tremendo. Para llegar a decir, para mí el vivir es Mashiach, Shaul también podría haber meditado en los detalles de la obra terrenal que hizo el Eterno. Recordaría su bondad con los humildes, ¿no? Pensaría en su paciencia con los confundidos, personas que de buen corazón no acababan de captar el sentido de sus enseñanzas. La sabiduría de Mashiach, tremendo. Shaul podría recordar la severidad con los hipócritas, de cómo los mira con enfado cuando se niegan a preocuparse por el hombre manco, o cómo sana al paralítico para demostrar que también tiene el derecho de perdonar pecados. Y Yahshua se enfrenta con ellos cuando le acusan con frivolidad al no ayunar o no practicar el lavamiento de manos conforme al Talmud. Les acusa de hipocresía porque enseñan que se puede negar ayuda a los padres en aras de dar una ofrenda más cuantiosa, o que importa más las cosas externas que el guardar la justicia, la misericordia y la fe. Contesta al siervo del sumo sacerdote cuando le golpea injustamente y recuerda a Pilato que solo tiene autoridad para gobernar porque el Eterno se la ha otorgado por un tiempo. Yahshua demuestra tenacidad, pone su rostro como un pedernal para terminar la obra que el Padre le ha encomendado. Cuando le transmiten la amenaza de que Herodes va por él, como llama zorra al rey idumeo, e insiste en seguir su camino porque todavía hay trabajo que hacer. En los 6 juicios, durante la noche de su arresto, no niega los hechos ni pide clemencia, ni culpa a otros. Se demuestra sereno, seguro, frente a las acusaciones infundadas por estas autoridades. Claro, reflexionar en todas estas cosas, en Yahshua como el Hijo Eterno, como el buen pastor, llena el corazón de Shaul, ¿no? Se maravilla de la grandeza del Salvador. Su corazón rebosa gratitud, admiración, adoración. Vive la experiencia que luego pedirá en oración para los de Éfeso, que el Eterno les fortalezca por su espíritu en el hombre interior, para que Mashiach habite en sus corazones por la fe, a fin de que puedan comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Mashiach que excede todo conocimiento. Se los dejo, Efesios 3, versos 14 al 19. Por eso él dice, para mí el vivir es Mashiach. Tener el corazón lleno de Mashiach mueve a Shaul a asumir 6 compromisos concretos. El primero es un anhelo, conocer más del Eterno. Shaul lo dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Cuando una persona hermosa y deseable entra a formar parte de tu vida, esa persona despierta ganas intensas de acercarte al alma del otro, de profundizar en sus pensamientos, sus sentimientos, sus aspiraciones, en todos sus secretos. Es lo que el creyente llega a desear respecto a Mashiach. Es lo que dice Shir HaShirim, Cantar de los Cantares 2, versos 5 al 6. Dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. En segundo lugar, como compromiso, una alegría. Darle a conocer a través de tu vida y tus palabras, cuando Shaul declara que está puesto para la defensa de las buenas nuevas, ¿no? En Filipenses 1:17, no lo concibe como una apología a favor de una doctrina, no, sino como una presentación de una persona.
Dice 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Mashiach, como si el Eterno rogase por medio de nosotros. Y con esta misión, como la razón de ser de su vida, Shaul se siente libre, aún en la cárcel, porque la manera de enfocar sus aflicciones está dando a conocer a Mashiach a los demás. En tercer lugar, una aspiración, llegar a ser más y más como él. Shaul dice que las oraciones de los creyentes y la obra del Ruach en su vida resultará en su salvación. Se refiere a la consumación del cambio de vida, es decir, la plena transformación a la imagen de Mashiach. Ha puesto esta transformación final delante de sí como si fuera la meta de una carrera. Dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en Yeshua el Mesías. Cualquier cosa que nos moldee, que mortifica lo malo y refuerza lo bueno en nosotros, será bienvenida si contribuye a que lleguemos a parecernos más a Mashiach. ¿Sí? Cuarto, una actitud. Volver una y otra vez al Eterno en oración, en un espíritu de dependencia, de confianza. Cuando medita en su futura comparecencia delante del juez, me refiero a Shaul, se preocupa por dar un buen testimonio de Mashiach en ese momento crítico. O sea, habla de su anhelo y esperanza, dando a entender que es un tema de oración constante, ¿no? O sea, luego le dirá a los filipenses que no se afanen por nada, sino que entreguen sus peticiones al Eterno en toda oración y ruego. Eso lo dice Filipenses 4:6. Shaul puede exhortar en este sentido porque sus palabras nacen de su ejemplo. Filipenses 3:17 les dijo, sean imitadores de mí. O sea, hagan como yo estoy haciendo. Número 5. Un amor. Tocar la vida de otros para bendición. La nueva vida que habla la Biblia, ¿no? La nueva vida en Elohim, en Yahweh, lleva a Shaul a preocuparse sinceramente por los demás. En este caso, los filipenses, por sus colaboradores, que en este caso estamos hablando de Timoteo y Epafrodito, los soldados también de la Guardia Romana, los creyentes de la ciudad de Roma, al animar a los filipenses a no mirar por sus propias cosas, sino también por la de los demás, plantea el ejemplo del Hijo de Elohim, que no insistió en sus privilegios divinos, sino que se despojó a sí mismo para acercar brajá, bendición, a nosotros. También pone delante de ellos su propio caso, ¿no? Al decir que no le importa derramar su vida como si fuera una libación de vino, si esto redunda en beneficio de la fe de ellos. Lo único que mueve a Shaul es el deseo de servir de conducto para que el perdón y la vida eterna lleguen a otros. Y último punto es el de un agente, es decir, verte como un enviado, un emisario, un enviado de parte del Creador para los demás. Cuando Shaul dice que da gracias a Elohim por la comunión que disfruta con los filipenses, es porque recuerda cómo el mensaje de Mashiach les llegó la primera vez a través de su anuncio, ¿no? Filipenses 1:5. Su llegada no fue por accidente, sino por un llamamiento divino. Entonces, de la misma manera, Shaul les anima a combatir juntos por la fe de las buenas nuevas, asumiendo los padecimientos que obviamente ello supone, ¿no? Porque ellos también serán los enviados de parte del Eterno para llevar vida eterna a otros. Entonces, cualquiera que sea la cárcel que te toque vivir y que te pone limitaciones en este momento, podrás experimentar la libertad verdadera en Mashiach Yeshua. Si realmente puedes decir de todo corazón como dijo Shaul, para mí el vivir es Mashiach. Cuando estamos llenos de él, de sus virtudes, sus excelencias, sus cualidades,
entonces toda la vida toma otro sentido. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Creador en esta noche por la reflexión que compartimos en el nombre de Yeshua. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por las palabras que reflexionamos y estudiamos de Shaul en la carta a los Filipenses. Te agradecemos por todas tus enseñanzas, tus consejos. Gracias por conmemorar nuestra libertad en esta noche. Fuimos llamados para ser libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nos dice tu palabra y por ello te damos muchas gracias en esta noche. Síguenos dirigiendo a toda verdad en el nombre de Yeshua para llevar el testimonio de tu palabra en nuestras acciones. Toda Rabba Leja, amén y amén. Que así sea.